con derecho penal, en donde veníamos viendo partes del ordenamiento jurídico. Hemos visto en la primera bolilla derecho civil, que hemos hablado de las personas, del patrimonio, de la responsabilidad. Hemos hablado de la parte de derecho constitucional, principios, bases del ordenamiento jurídico. Hemos empezado a ver derecho penal, que concretamente establecía las sanciones y los delitos que existían. Y hemos visto cómo están compuestos los delitos, o cómo se compone un articulado que se llama tipo penal, que tiene tres partes. Estaba el bien jurídicamente protegido, la acción que existía para lesionar ese bien jurídicamente protegido y la sanción. Y después, dentro de la sanción, hemos empezado a hablar de que había agravantes, atenuantes, condiciones que resultaban dependiendo de la víctima o del victimario para que se considere si había un agravante o un atenuante. Después de eso, hemos hablado de la teoría del delito, de cómo hace el juez, el juzgador en este caso, para ir completando ciertos requisitos y decir hay delito o no, y analizar la conducta de esa persona para sancionarla. Entonces tenía que haber una acción, tenía que estar tipificada, es decir, prevista en la ley, acción típica, antijurídica, que no haya una cuestión de una causa de justificación que le haya permitido a esa persona obrar de la forma que obró. Relativo a la culpabilidad, si fue el que actuó con dolo o con culpa, y por último que sea castigado. Si faltaba uno de esos elementos, entonces ya no había delito. Vamos a ver ahora tres artículos, que yo les dije, no me gusta hablarles de artículos, pero los vamos a marcar, porque son los artículos que más que nada ustedes que están dentro de la parte de instrumentación quirúrgica y la parte que asisten mucho a la persona que está justamente en las intervenciones, ¿sí? A los cirujanos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una linita en donde nos veníamos al dolo o nos veníamos a la culpa? Dependiendo de cómo había actuado esas personas. Y dado el caso, justamente, si actuaran con dolo, nos vamos acá a estas figuras penales que son las de las lesiones, que es lo que quiero que vean ahora. Entonces, vamos con lesiones. Para que de paso se termine de entender la parte del derecho penal. Entonces tenemos tres artículos. El 89, el artículo 90 y el artículo 91. Las del 89 se llaman lesiones leves, las del 90 se llaman graves y las del 91 gravísimas. Dentro de lo que es el artículo 89, que hablamos de lesiones leves, dice el artículo que va a ser castigado a la persona de un mes a un año, al que causase un daño, dice, en la persona o en la salud de esa persona, y que no esté previsto en forma específica en cualquier otra parte del código penal. Cualquier daño que se le ocasione a la persona o a su salud y que no esté previsto en forma específica en el código. Cualquier cosa, una piña, un cachetazo, un chupón, un moretón, ¿sí? Por eso dice cualquier tipo de daño que no esté previsto en forma específica en cualquier parte del código. La sanción va a ser de un mes a un año. Entonces hablamos de cualquier tipo de lesión muy tranqui, muy suave, que no necesariamente esté prevista porque puede haber un montón de lesiones leves, ¿sí? Una patada, una piña, un chupón, un cachetazo,
una mechoneada de pelo, de esas que se pegan ahí a la salida del boliche. ¿Sí? Entonces, se arregló un par. Bueno, entonces ahí tenemos la configuración de las lesiones leves. Graves, aparece una palabrita y dice cuando haya debilitación. Cuando haya debilitación en un órgano, en un miembro, en la palabra, en la voz, en la forma de hablar, ¿sí? Una debilitación en un órgano, en un miembro, en un sentido, la sanción ya dice que es de 1 año a 3 años. Estamos hablando de prisión. Entonces, supongamos el caso que producto de un golpe, de una piña, en el ojo, esa persona justo tenía una lente de contacto y tiene una debilitación en su visual. ¿Sí? Inclusive debilitaciones en la capacidad reproductiva. O sea, si vienen y lo golpean en los genitales, también no la pérdida, sino la debilitación, produciría que estemos dentro del ámbito de las lesiones graves. Por último, las gravísimas. Ya hablamos de pérdida. Esas son las palabritas clave. Se produce la pérdida de ese órgano, de ese miembro, de ese sentido. Se pierde la capacidad reproductiva. Entonces aparece ya a la desaparición, ya estamos en algo más importante. Se pierde una mano, se pierde un brazo, se pierde una pierna, se pierde el sentido, o sea, ya no puede ver, ya no puede oler, ya no puede tocar, ¿sí? Ya no puede escuchar. Inclusive esto de la capacidad reproductiva, pierde por completo la capacidad reproductiva, ya no puede ser ni mamá ni papá. Entonces ya estamos en otro nivel. Inclusive las lesiones dentro de las gravísimas también se incluyen las enfermedades de transmisión, ¿sí? Que producen justamente una cuestión dentro de la salud de esa persona. Imagínense a alguien que a propósito contagia a otra persona con la intención de cometer esto, digamos, de enfermedad. Entonces esto se puede trasladar, como les decía, al ámbito de la esfera profesional. Ustedes van a trabajar en un ámbito concretamente en donde se lesiona a la persona, entre comillas, digamos, para operarla, pero puede ocurrir que haya algo ahí en el medio, en la conducta de ese médico o de ustedes que están trabajando ahí en ese momento, que permita interpretarse como que hubo intención de daño a esa persona. Imagínense que se produce un corte para lo que sea, ¿sí? Pero ese corte, en vez de ser de cierta manera, termina siendo de otra manera y produce, supongamos, una debilitación en un órgano. Si fue una conducta dentro de la culpa, supongamos el caso, se analizará si fue negligente, o sea, contrario a lo que tenía que haber hecho, o fue imprudente, fue excesivo, fue desproporcionado, o si justo esa persona que estaba ahí en medio de la camilla dice, este es tal o cual, lo vamos a hacer pelota porque tenemos ganas. O supongamos, entró justo un violador, ¿sí? Que la víctima logra defenderse y cortarle parte de sus genitales, que ustedes dicen adentro,
terminemos de cortar y que se le caiga y nunca más va a poder hacer lo mismo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Actuaron con culpa o actuaron con dolo? Con dolo, con la intención de daño, porque lo están haciendo con esa intención meditada, ¿sí? De decir, le cortemos el miembro, así ya directamente no vuelve a hacer nunca más nada. ¿Y qué pasaría ahí? Entonces estamos en las gravísimas, una lesión gravísima, con una pena de 3 años a 6 años de prisión. Entonces fíjense cómo se empieza a aplicar esto de esa liñita finita que yo les decía, dependiendo cómo actúen y cómo se interprete la conducta que tiene, el comportamiento que tiene la persona para analizar su responsabilidad y si está dentro de la esfera de la culpa o en la esfera del dolor. ¿Bien? ¿Y hasta qué en el tema del consentimiento informado entraría acá? Consentimiento informado. Hoy en el tema del consentimiento informado, primero que nada los jueces analizan todo ese detalle y se aplica, en realidad, o es más aplicable al consentimiento informado, vos zafarías, digamos, el tema de lo que estás diciendo, dentro de las cirugías de riesgo y normales, ¿sí? O una cirugía cualquiera o de riesgo, no dentro del ámbito de las cirugías estéticas. Eso sí, la parte de los jueces, de la jurisprudencia se llama, porque los fallos que se repiten y forman un criterio judicial, es que el consentimiento es informado de riesgo, que te puede pasar tal cosa, no se aplica porque justamente la persona no se operaría en todo caso. Entonces el médico, como tiene una obligación más importante, sí o sí entra ahí en el tema de que tiene que poner de todo para cumplir lo que prometió. Consentimiento informado sería una operación de riesgo, bueno, una operación de salud, digamos, sí. Pero ojo, ¿no? Obviamente estamos hablando de consentimiento informado para deslindarte de responsabilidad por culpa, no para deslindarte de responsabilidad por dolo, porque vos ya actuaste pensando y diciendo que le hacés pelota, vamos a cortar gente. No lo dije acá, y eso de paso lo digo cuando estábamos viendo mala praxis, que nosotros tenemos obligaciones. Las obligaciones se llaman obligaciones de resultado o obligaciones de medio. En la parte profesional, cuando se dice que tenemos obligación de resultado, es porque sí o sí estamos prometiendo algo y tenemos que poner todo de acuerdo a nuestra profesión para que el resultado se produzca. Eso normalmente ocurre en las carreras que son exactas. Llámese un matemático, contabilidad, un arquitecto, un ingeniero, ¿sí? Entonces ellos tienen obligación de resultado. En las carreras humanistas, medicina, psicología, abogacía, en donde ya tratamos de personas, puede variar de persona a persona el resultado, ya decimos que hay obligación de medios. Entonces se pone todo lo necesario a lo que podamos llegar a hacer para llegar a un resultado que puede ocurrir o no. Pero justamente esa obligación de resultado de medio, la única parte en la que se aplica como obligación de resultado es en las operaciones de cirugía estética. Deja de ser una obligación de medio y pasa a ser una obligación de resultado, por lo que te digo. Porque si no, vos no te expondrías a una operación que no la necesitas, porque no está tu salud de por medio, y segundo, porque el médico te dice, te vamos a hacer como vos querés, más bonita o más fea, dependiendo de qué has elegido hacer. Pero es el resultado que vos esperás de esa operación. Entonces ahí sí o sí tiene que darse lo que vos estás buscando. Y acá en esta, perdón, otra, ¿no? El tema de, solo se habla de lesiones físicas y las psicológicas entran en el artículo o no?
No entra, eso entra como un daño moral, un daño psicológico. Tiene otra regulación, digamos. Tiene otra regulación. En este caso, supongamos que podría ser, porque habla de la salud, ¿no? Dijimos daño en los miembros, en esto, en otro, y en la salud. Salud podría entrar dentro de la parte mental, ¿sí? Entonces, si es que ocasionó algún daño en la salud mental de esa persona, sí podría entrar, digamos, dentro de las graves gravedades. Supongamos que producto de una violación, esa mujer o ese niño o la persona que sea tuvo después una debilitación en su psiquis, podríamos entrar en las lesiones graves. Ahora, si por ejemplo tiene una enfermedad incurable, un brote psicótico, esquizofrenia y no volvió más, entonces ya estamos en esa pérdida de la salud mental y sí, podríamos hacerlo entrar en las lesiones graves. Sí. Dentro de todo eso dice miembro, sentido, salud en general, ¿sí? Órgano, se trata de hablar de todo y de la persona en su composición. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra preguntita? Ya saben a lo que se ponen entonces cuando agarren el bisturí, porque ¿qué hacen los amigos médicos con los instrumentadores? ¿Te animás a hacerlo? ¿Querés cortar vos? Yo me voy porque tengo padre. ¿Cuál padre se va a hacer? Bueno, y los dejan cinturándose. Bueno, con esto terminamos derecho penal. Vamos ahora con derecho laboral. Necesitamos avanzar. Otra parte, otra rama del ordenamiento jurídico que, como les dije yo el día 1, quiero que se vayan de acá un poquito cuidados. ¿Sí? Mi intención no es venir solamente a hablar y que ustedes estén ahí como están los de rayos clavado al fondo, ya no les importa nada, ponen hasta las patas arriba de mi intención es que salgan de acá con un poquito de herramientas para la vida diaria. Ya dejan de ser las niñitas y niñitos de la mamá y del papá o de la abuelita. Ya son adultos, ya no los va a cuidar nadie, se van a cuidar solamente ustedes. Entonces, por lo menos salgan con un par de herramientitas para el día de mañana. ¿Bien? Bueno, vamos por partes. La parte de derecho laboral principalmente está dentro de lo que se llama ley de contrato de trabajo. En los apuntes se pone así, LST. Lo van a ver, si es que lo ven algún día esos apuntes, y en todos lados dice LST. ¿Sí? Y ahí habla justamente de esto, del contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Primero, nosotros venimos hablando con cierta normalidad de contrato. Yo les hablé del contrato de compra-venta, ese que salen de acá y se van a comprar un sanguchito y tiendita. El contrato de transporte, que se suben y vienen en colectivo para acá. El contrato de matrimonio, que se explique tan bonitamente, diciéndole todas las cosas que pasan por la mente del hombre antes de pedir un matrimonio, porque también es un contrato. Entonces, primero que nada, ¿qué es un contrato? Entonces vamos a decir que el contrato es un acuerdo de dos o más voluntades que tienen un fin en común. Dos o más voluntades que tienen un fin en común. ¿Cuál va a ser ese fin en común? ¿Se acuerdan cuando vimos hecho y acto jurídico? La adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones. Entonces ese va a ser el fin. Adquirir, modificar, transferir o extinguir
distinguir derechos y obligaciones. Entonces, dos personas, dos voluntades o más voluntades se juntan y dicen queremos algo en común que va a ser esto. ¿Bien? Bueno, el contrato de trabajo tiene esa base de que se juntan las voluntades con una finalidad. Pero tiene sus características y esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato y el contrato de trabajo? Primero, vamos por partes. Hay contrato de trabajo cuando una de las partes se subordina respecto de la otra. Subordinación significa ponerse por abajo, someterse, ¿sí? Subordina. Prestando un servicio. Prestando un servicio por un determinado tiempo y a cambio de una remuneración. Entonces, tenemos la misma base del contrato, nada más que una de las partes se subordina respecto de la otra, prestando un servicio por un determinado tiempo a cambio de una remuneración. Las partes que están acá en este contrato va a estar el patrón, la patronal y el empleado. Empleado, empleada. Patronal, patrón, jefe, ¿sí? Director, el nombre que lo quieran poner, el que quieran asumir. Empleado, trabajador. ¿Sí? Y decimos que hay una subordinación. Entonces, ¿quién se subordina respecto de quién? Va a ser el empleado respecto del patrón. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya estamos asumiendo que esa persona se somete o se pone bajo la dirección y órdenes que le va a dar el patrón. Le va a decir, vos haces esto, haces aquello, esto no lo podés hacer, vení hasta ahora, vamos para allá, vamos para acá. Bueno, ese empleado dice que presta, que da un servicio. Ese servicio puede ser físico o intelectual. Yo en este momento estoy prestando un trabajo intelectual. Estoy tratando de transmitirle conocimiento. Tratando. El físico va a estar dado de otra manera. La persona que limpia acá, el que hace el cafecito, el que corta el pasto. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro tipo de trabajo. Y por supuesto hay combinación de físico e intelectual. Puede ser, supongamos, un ingeniero o un maestro mayor de obra que sabe algo y que va y que lo aplica en ese momento en la obra. Entonces ahí también hace un trabajo físico e intelectual. Ustedes van a tener también ese trabajo físico e intelectual, porque no solamente lo están haciendo en conocimiento, sino que a la vez lo van a trasladar al momento de la cirugía. Por un determinado tiempo, este lo dejamos acá en stand-by, porque acá vamos a hablar de las formas de contratación. Las formas de contratación que tienen como eje principal o como pivot el tiempo. Dependiendo cómo aparezca el tiempo, van a ver que se llama un contrato de una forma o de otra. Y después aparece el tema de la remuneración. La remuneración es distinto al tema del precio. Remuneración, sueldo, haberes son sinónimos. ¿Sí? La remuneración es distinta al precio porque tiene un montón de ítems que los vamos a empezar a analizar enseguida. Entonces no es lo mismo el precio que ustedes van y cambian por algo, un objeto. Entonces, vamos a comprar un sanguchito, van con plata. ¿Cuál es el precio? 1.000 pesos, chic, chic, cambian
una cosa por ahora. En cambio, acá el trabajo tiene otra connotación y tiene más ítems de sueldo y por eso no se llama precio. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Bueno, genial. Vamos a hablar ahora de derechos y obligaciones que tiene el patrón y el empleado. Vamos a hablar de derechos primero que nada. El patrón o el jefe de la empresa o la jefa es normalmente como la persona que tienen ustedes como director o jefe en su casa. Papá, mamá, abuela, ustedes, el tóxico, la tóxica que quieran poner. Entonces, esa persona dice, hoy comemos tal cosa. Perfecto, vos andás a hacer las compras, yo me pongo a cocinar, que aquel ponga la mesa, vos vas a lavar los platos, vos vas a limpiar la cocina, vos guardás, o sea, limpieza en mi casa. ¿Qué pasa si no se cumple lo que dice esa persona? Sanción, ¿está? Entonces, como primera medida, entonces, ¿qué tiene la patronal? Tiene el derecho de organización. La patronal organiza el funcionamiento de esa empresa, de ese establecimiento, de esa institución. Vos vas a trabajar acá, vos vas a hacer esto, vamos a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a trabajar solamente de noche, vamos a trabajar por la tarde. ¿Sí? Ellos disponen cómo se van a organizar, quién va a ocupar qué cargo, qué van a hacer, qué no pueden hacer. Bien, entonces organización. Y ante la falta de cumplimiento de la organización aparece el derecho de disciplina o sancionatoria. ¿Cómo se va a traducir la disciplina en el ámbito laboral? ¿Qué le hacen a uno? ¿Pegan? No le pagan el día. ¿Y cómo sería eso? Un descuento. O sea, que vos fuiste, trabajaste y no te pagaron el día. Muy mal. Miren cómo empiezo a abrirles los ojitos. No es lo mismo la sanción de suspensión, en donde ustedes no trabajan y por ende no cobran, que ir a trabajar y que le descuenten el día o que no se lo paguen. Ustedes han terminado siendo operativos, han terminado siendo beneficiosos para esa empresa porque serían trabajado y no les pagan. Y lo que corresponde es la suspensión. ¿Bien? Miren qué diferencia hay entre que no me paguen y que me suspendan. ¿Sí? Entonces, cuando les descuentan el día, están atentando contra sus derechos, primero que nada. ¿Bien? Entonces, empecemos a abrir los ojitos. ¿Qué más hay acá? Aparece lo que se llama fidelidad. Que es un derecho correlativo entre la patronal y el empleado. La fidelidad trata de conservar dentro de esa empresa, de ese establecimiento, las cosas que ocurren ahí y que no tengan trascendencia al exterior. Llámense cosas buenas o cosas malas. O sea, si en un lugar se trabaja perfecto, tenemos la receta mágica para tratar de hacer algo y que funcione todo bien, eso queda reservado dentro de la empresa. Así como también, ¿cómo? Así como las cosas malas también que pasan, porque supongamos que hubo una riña, una golpiza dentro del establecimiento, o las cuestiones ultra mega personales, como por ejemplo, que un profesor, hablemos de la Cruz Roja, un profesor se anda comiendo una preceptora, supongamos el caso, o no podemos decir por la fidelidad. O que dos profesores se comen entre ellos, o una autoridad con un profesor. Total, no pasa nada.
Entonces ustedes no se enteran nada de eso acá, ¿se dan cuenta? Justamente por esta doble modalidad de fidelidad. Y también aparece la diligencia, que también es igualitaria. Si ustedes supieran, por ejemplo, que cuando hablamos de fidelidad, también ocurre que viene la tóxica y se para acá y empieza a decir, quiero saber cuánto cobra mi marido. ¿Ustedes se enteran de eso? No. ¿Sí? Entonces, un derecho-deber, ¿sí? Doble, no solamente para el establecimiento, sino también para el trabajador. ¿Bien? La diligencia se refiere justamente a que ambas partes, en este caso, tienen que poner todo lo necesario para que ese contrato, esa relación laboral llegue a su fin, a su conclusión o al objeto que tiene. ¿Qué sería esto? Lo traslademos a la Cruz Roja. Imagínense que yo vengo a trabajar acá y no tenemos luz, y no tengo pizarrón, y no tengo marcador. ¿Sí? Entonces ahí la patronal en este caso no está siendo diligente para que yo pueda cumplir con mi función profesional. Dada vuelta a la situación, que yo llegue tarde, que me ponga a charlar y hable cualquier cosa menos lo que es el programa, ¿sí? Que me ponga a tomar mate con ustedes, nos riamos y hablemos de experiencias personales, bla, 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 bla. Entonces yo también no estoy siendo diligente porque no estoy cumpliendo con esa finalidad pactada de llegar a determinado objeto. ¿Bien? Entonces la diligencia también está dada en forma doble. Puede pasar con ustedes de la forma que le escuchan a diario. No tenemos insumos, no hay descartables, no tenemos el camisolín, no nos dan la ropa que tenemos que usar. Eso más que nada en las instituciones públicas. Entonces ahí hay falta de diligencia de la patronal. Y en el caso de ustedes que llegan tarde, que están borrachos, que no están donde tienen que estar, porque eso pasa, ¿sí? Entonces no hay diligencia de la parte del empleado. Bueno, ahora veamos derechos del empleado. Como primera medida está el trato igualitario. Trato igualitario. ¿Qué significa esto? Por igual tarea, igual remuneración, igual sueldo. Si hoy todos ustedes se reciben ya, y todos están con su título ya, y todos entran a trabajar, supongamos, ya animal, con la misma carga horaria de 8 horas por día, pero hay alguien que cobra más. ¿Y por qué cobra más? Porque está más linda. Porque el médico cirujano le está echando un ojito. Guiño, guiño. Entonces, ¿hay trato igualitario ahí? No. ¿Sí? No, pero la compañera resulta que hizo una diplomatura en forma paralela a la carrera. Y no es técnica, sino que es licenciada. Bueno, ahí sí. Entonces, ahí ya estamos valorando las condiciones personales y académicas para pagarle más. Entonces, el trato igualitario se refiere a esto, a igual tarea, igual remuneración. Únicamente puede variar si hay alguna condición personal que me diferencie por la cuestión académica o formación que yo tenga. ¿Bien? Trato digno. El trato digno se refiere a que me tienen que tratar como persona que soy, no tienen que estar maltratándome, insultándome, denigrándome en el trabajo. Y pasa un montón. ¿Sí? Ustedes, por más que estén por una situación de subordinación y ese miedo constante a quedarse sin trabajo, eso es lo que lo pone en esa subordinación, no significa que tengan que ser cable a tierra de cualquier profesional que venga y los insulte y les haga cargo de todas sus desgracias y frustraciones. ¿Sí? Así que el trato digno se refiere a eso, a que
que no tienen que estar siendo molestados, maltratados, insultados, denigrados ni nada por el estilo. Sigamos. Bueno, vamos al tema de la remuneración. La remuneración o el sueldo. Y acá empezamos a desglosar. ¿Alguien trabaja acá? ¿O han visto un recibo de sueldo alguna vez? Sí. Bueno. Principalmente, ¿qué aparece? Lo que se llama básico. El básico justamente es el sueldo que se paga conforme escala salarial y demás, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que dice esto es lo que tienen que cobrar, 100.000 pesos. Si no hay pago por lo que ustedes hacen, entonces ya estamos hablando de otra cosa, una pasantía, una práctica que ustedes hacen. Ustedes hoy por hoy, cuando van a hacer sus prácticas, hacen un montón de cosas, pero no les pagan. Entonces no hay trabajo, sino que hay una práctica, una pasantía, otra cosa. Entonces sí o sí tiene que haber plata. Punto 1. Plata. Punto 2. Antigüedad. La antigüedad es un reconocimiento que suma al sueldo por cada año que yo voy trabajando en ese lugar. Más o menos va entre un 3 a un 5% por año. Entonces, si ustedes cobran 100.000 pesos, al año van a cobrar 100.000 pesos más de 3 a 5% más por antigüedad. O sea, 3.000 o 5.000 pesitos más. Si tienen 2, van a cobrar 10.000. Si tienen 3, van a cobrar 15.000 y así sucesivamente. O sea, su antigüedad suma a su sueldo básico. ¿Qué más hay acá? Presentismo. Acá vamos a poner viáticos, horas extras. Todo esto son adicionales que se ponen en el sueldo también. Presentismo porque no falta nunca, porque llega en tiempo y en forma, porque hace todas sus tareas, entonces le damos un premio más, un incentivo que se llama presentismo. Viático, el viático es un gasto por traslado, por comida, por permanencia en otro lugar, distinto a donde están trabajando. Horas extras, cuando se salen de la escala normal, digamos de 8 y empiezan a trabajar 9, 10, 11, 12 horas, entonces eso se paga también en forma más beneficiosa. Pero ¿qué más hay acá? Descuentos. Vamos allá. ART. Aseguradora de riesgo de trabajo. La aseguradora de riesgo de trabajo es como si ustedes fueran un autito que sale a la calle con su seguro. Si tienen un accidente, causan daños o se les pueden causar daños a ustedes. Entonces, alguien tiene que salir a poner plata. Entonces aparece la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué es eso? Que justamente cubre las eventualidades que ocasionen ustedes o que se les ocasionen a ustedes. Entonces ustedes están en la cirugía, se cortan un dedo, van a la aseguradora de riesgo de trabajo para que les diga a ustedes se han lesionado, que tomaron una semana de descanso, pago porque tuvo una lesión en el lugar, o se le cortó el dedo por completo, entonces van a decir, bueno, perdí una capacidad de tanto respecto de qué dedo concretamente se perdió, ¿sí? Entonces ahí tratan de cubrir ese evento o ese siniestro que ocurre. Jubilación. En realidad esto se llama aporte jubilatorio. Aporte jubilatorio. ¿Ustedes sabían o saben que más o menos desde los 24 años, 26 años tienen que empezar a aportar sí o sí
mensualmente para poder jubilarse después del tiempo? A partir de una edad, más o menos los 24 años, se supone que ustedes tienen que empezar todos los meses a aportar al ANSES para su jubilación. Cosa de que cuando lleguen a los 60 años, las mujeres y 65 los hombres, les digan, tienen la edad y tienen la cantidad de aportes necesarios para poder jubilarse. Esto de hacer un aporte es como decir, estoy ahorrando plata a futuro y después me la van a devolver. Esa es la historia, digamos, del aporte. Pero es como que están ahorrando a futuro. ¿Y qué pasa si no tienen los años? No se jubilan y tienen que seguir trabajando. Y acabo de decir 60 años las mujeres, 65 los hombres. ¿No éramos todos iguales ante la ley? Parece que no. ¿Las mujeres se sienten agredidas genéricamente por esta situación? Pero lo puedo soportar. Pues, ¿los hombres se sienten mal por esa situación de que hay que trabajar 5 añitos más? 5 añitos más. Pero 5 años más en parte. Obvio. Pero fíjense, hay las desigualdades ante la ley. Y teníamos un principio general que dice justamente que somos todos iguales ante la ley. Pero también sigue existiendo el tema de la diferencia de sueldo entre el hombre y la mujer. Claro. ¿O no? Se supone que es ilegal que haya diferencia de sueldo. Se supone. Y lo mismo que se supone que hay igualdad. Como se supone también que tiene que haber una igualdad Claro. en los cupos de cargos de acceso, yo te puedo decir que el 89% de las personas que trabajan en tribunales son mujeres. Me animo a decir que el 95% de los que trabajan en tribunales son mujeres. Y hay casi 3.500 trabajadores en tribunales. ¿Y la igualdad? Hay que ver quién regulará. Bueno, sigo. Vacaciones o descanso. Descanso. Ustedes tienen derecho a ese descanso semanal y al descanso también anual. ¿Sí? El descanso semanal es el de la jornada y el anual es justamente de las vacaciones, concretamente hablando. Tienen derecho a descansar, no tienen que trabajar toda la semana, todos los días, a toda hora. Entonces también está el tema del descanso. Bueno, más o menos hasta ahí. Perdón, y acá quedó obra social. La obra social. Hasta ahí tienen más o menos una cantidad descomunal de derechos que sobrepasa justamente los derechos que tiene la patronal. Porque eso, justamente la ley de contrato de trabajo lo que trata de hablar acá es decir, la relación, la parte débil es el trabajador, entonces le tenemos que dar un montón de derechos y protegernos porque justamente al estar en una subordinación es la parte débil de la contratación. Entonces le da todos estos derechos. Ahora, cuando vamos al examen, yo les digo, díganme derechos del trabajador, o sea, marque derechos del trabajador, marque obligaciones del empleador. Una en una pregunta, la otra en otra pregunta. ¿Qué les dije yo en la clase primera que es un derecho y una obligación? Canta los silencios. Y empieza. ¿Puede haber un derecho sin una obligación? ¿Y una obligación sin derechos? Le dije que es como una moneda y son caras de esa misma moneda. Entonces yo le digo, márqueme derechos del empleado. Y ustedes van a tener acá los derechos.
la facultad de exigir algo. Quiero que me traten de forma igual, quiero que me paguen el sueldo, quiero que me paguen el presentismo, quiero que me hagan los aportes jubilatorios. ¿Cuál va a ser la obligación de la patronal? No voy a regalar puntos por esto porque la saben. Al revés. ¿Sí? Si tengo el derecho que me traten de forma igualitaria, va a estar la obligación de que me traten de forma igualitaria. Si tengo derecho a que me paguen el sueldo, va a estar la obligación de que se pague el sueldo. Entonces, ¿qué estoy diciéndoles con esto? Que cuando van a hacer el examen, están contestando las dos preguntas solas y contestan una bien. Pero no saben delimitar lo que es derecho de lo que es obligación. Y me mandan, tengo la obligación de que me den trato digno. No, tengo el derecho de que me den trato digno. La patronal tiene la obligación de otorgar un trato digno. Entonces lean bien las consignas porque ahí es donde nos queda. ¿Listo? Entonces acá solamente estamos viendo derechos porque estoy dando por sentado que se están dando cuenta de cuáles van a ser las obligaciones que van a asumir. Bueno, vamos a las formas de contratación. Acá. Todo lo que estoy hablando hasta acá, se llama o está dentro de la parte de la ley de contrato de trabajo. Estamos hablando del contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? Que estamos dentro de la regularidad. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, te han puesto en blanco, estás registrado, sos efectivo, estás dado de alta? Son todos esos sinónimos que ustedes tienen de estar en blanco. O sea, está bien la relación laboral, en contraposición a estar en negro. ¿Conocen la denominación trabajo en negro? Bien, por contraposición al trabajo en blanco. Bueno, repito, todo lo que estoy hablando yo estamos dentro del contrato regular, del contrato en blanco. Si no es blanco, es negro, es trabajo en negro. Bueno, vamos con la forma de contratación. Digo que el eje es el tiempo. Entonces tengo contrato a tiempo indeterminado. Contrato a tiempo indeterminado. Sabemos cuándo comienza ese contrato, pero no sabemos cuándo termina. Entonces decimos que es el mejor de los contratos. De hecho, cualquiera de los otros contratos que vamos a ver, si pasa el tiempo que está previsto en esos otros contratos, se transforma en contrato a tiempo indeterminado. Entonces el contrato por excelencia es el mejor de todos los contratos. Todos queremos llegar algún día a tener un contrato a tiempo indeterminado. Entro a trabajar hoy, 24, 25 de septiembre, y no sé cuándo me voy. Capaz que el día que me jubile. ¿Cómo? No lo sabemos, pero desconozco la fecha de finalización. Contrato a tiempo determinado. Profe, ¿y por qué es el mejor? El de tiempo indeterminado. Si no te da algo seguro, digamos. No sabes si a la semana te van a echar o algo. Porque digamos, en esto que estás por ver ahora, el contrato de tiempo determinado, vos sabés cuándo comienza y cuándo termina. ¿Sí? Contrato de tiempo indeterminado puede pasar cuando veamos las causales de finalización, cómo puede extinguirse una relación laboral. Pero en este se supone que va a pasar o que me muera o que me jubile. O sea, es el más largo de todo, por eso es indeterminado. Es el más largo. Por eso sería el mejor. ¿Sí? Tiempo determinado. Sé cuándo comienza y sé cuándo termina.
Entonces yo tengo una fecha de inicio y una fecha de finalización. Ya se empiezan a agotar los tiempos. ¿Bien? Contrato por temporada. En el contrato por temporada, la relación laboral permanece todo el año, o sea, se da todo el año, pero la ejecución del trabajo se realiza en una época específica del año. ¿Como qué? Como una siembra y una cosecha. Entonces yo tengo relación laboral todo el año, pero la ejecución del trabajo se hace en un momento determinado y en otro momento determinado. ¿Sí? Entonces este se llama contrato por temporada. Si yo soy bañero, salvavidas, voy a trabajar en épocas de verano. Si soy profesor de esquí, va a ser cuando haya nieve. Contrato eventual. El contrato eventual no sabemos cuándo comienza y tampoco sabemos cuándo termina. Se da por una causa accidental o transitoria. No sabemos cuándo comienza, no sabemos cuándo termina y se da por una causa accidental o transitoria. ¿Qué sería esto? Que yo esté acá así hablando y de golpe se cae un pedazo de techo y me parte la cabeza. ¿Sabemos cuándo va a ocurrir eso? No. Tal vez lo están deseando en este momento. La persona que me venga a reemplazar vino por una causa accidental o transitoria. No sabíamos cuándo iba a empezar. Pero resulta que el profe está en terapia intensiva y en coma inducido, entonces no sabemos cuándo se va a recuperar. Y tampoco sabemos si cuando se recupere va a venir a poder hablar macana. Entonces, tampoco sabemos cuándo se va a terminar ese contrato de la persona que me venga a reemplazar. Por eso se llama eventual. Y si es eventual, yo me termino muriendo, supongamos, en el hospital, se transforma en un tiempo indeterminado. Por eso es que bueno, imagínense a alguien que venga por algo accidental y de golpe se quedó con mi bonito. Bueno, sigamos. Acá entramos en el contrato a prueba. Este es el más bonito de todos. ¿Qué saben ustedes del contrato a prueba? Nada. No trabajamos, tenemos las manos limpias, no tenemos ni callo en las manos. Sí, a ver, escucha acá. 3 meses. 3 meses. Se suponía que después de los 3 meses yo pasaba a indeterminado. A indeterminado. Bien. ¿Y qué te dijeron? No me dijeron que pasé indeterminado. Ah, pasaste indeterminado. Y durante esos 3 meses, ¿cómo te pagaban? Como correspondía, digamos, por una ley que venía, tenía, digamos, como marca la ley, se suponía. Tenía todo eso. Bien. ¿Otra forma de contrato a prueba que hayan escuchado por ahí? Yo escuché que McDonald's está en contra de esa prueba de 3 meses, pero ellos pagan 45.000 para marcar esos 3 meses. Cada mes 45.000, pero son de lunes a viernes 24 horas por día. Pero bueno, yo tenía una amiga también que pasó por McDonald's y después de 3 meses dejó como darle a casa. Y vuelve a contratar a otra persona por otros 3 meses. Como que nunca hace un contrato realmente determinado. Claro. ¿Han escuchado por ahí normalmente, que eso sí lo escuché en los otros cursos, de que dicen, no, estás a prueba pero no te pagan, o sea, vos vas y trabajás y después ven si te toman o no? Eso me lo han dicho en otros cursos gente que evidentemente trabaja así. En el comercio se hace más que nada eso. En el comercio se hace más que nada eso. O te pagan menos de la mitad del sueldo.
menos de la mitad del sueldo. ¿Y cómo te la pagan en ese momento? ¿Te hacen recibito así? Nada de eso. Eso es lo que quería llegar. Nada. Porque cuando a mí me tocó trabajar en comercio y me decían eso, que no me hicieron nunca un recibo, era cobrar todos los sábados en el día, cobrabas de toda la semana y cuando Cobraban estábamos por pruebas semana. cobraban la mitad o menos de la mitad. Y tal vez con la promesa de que algún día De todo. te tomen. Pero no era nada. Bueno, todas esas modalidades irregulares que estamos hablando acá, justamente es trabajo en negro. ¿Sí? ¿Por qué es trabajo en negro? Porque se esconde bajo la denominación de contrato a prueba la relación laboral en negro. El contrato a prueba presupone que yo inicio mi relación laboral hoy, más o menos con un tiempo determinado, ¿sí? De esta fecha por tantos meses, en donde la persona se la pone a examen, a evaluación para saber si es o no capaz de cubrir las expectativas del puesto que está queriendo. Pero desde ese día que yo estoy a prueba, o sea, desde el día 1, yo gozo de todo esto que está acá. Tengo todo lo que figura acá en mi salario, en mis haberes. Tengo el básico que me tienen que pagar, se empieza a computar la antigüedad, porque ya a partir de ahí empiezo a tener antigüedad. Tengo una obra social, tengo una aseguradora de riesgo de trabajo. Imagínate vos que si tuviese traído un perchero, si que andaba vendiendo ropa y quedaba ahí. No tenía nada de eso. No tenías nada de esto, y a donde más le hago hincapié a los únicos que no estaban haciendo aportes jubilatorios. Entonces ustedes trabajan sin hacer aportes jubilatorios, cuando llega a su edad dicen, uy, nunca tuve los aportes que me hicieron allá atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Y tengo que seguir trabajando para poder cumplir esos meses que no me pagan. Se esconde también bajo el periodo ese de prueba, ¿sí? Otra modalidad que es esto de pagar menos, con la proyección o con el ánimo de decir, después te ponemos en alto, te ponemos en blanco, después quedas efectivo. ¿Sí? Entonces, ahí empieza el tema de que seguimos hablando, como vuelvo a decir, yo estoy hablando de trabajo en blanco todo esto, desde el día 1. Siempre, si no, va a terminar siendo trabajo en negro. Y otra cuestión que se está utilizando muchísimo es el monotributo. ¿Sí? El monotributo que le dicen, vos venís y después me tenés que hacer una factura por un servicio prestado. Las profesiones independientes, supongamos la mía como abogado, ustedes me caen de cliente y no es que yo paso a ser empleado de ustedes y ustedes son mi jefe, mi patrona que me da órdenes y que yo tengo que trabajar en su caso 4 u 8 horas por día. No, yo trabajo en el momento que puedo, en el momento que quiero, le dedico el tiempo que quiero a la locación de servicio, lo que ustedes me han encargado. Entonces yo por ese trabajo les hago una factura y se las doy. Eso se esconde también en donde les dicen a ustedes como que fueron a hacer un trabajo específico. Fueron a una cirugía y se fueron a la casa. Y en realidad cumplen horario, están ahí haciendo un montón de tareas y un montón de cosas, entonces esa es otra forma de esconder la relación laboral. Es otra forma también de trabajo en negro. Bueno, entonces el contrato a prueba, si nos puesto a disposición o no, es el contrato por el cual la persona es puesta en examen, en evaluación por un tiempo determinado para saber si queda o no en forma efectiva en el puesto laboral. Pero volvemos a aclarar que todos están en blanco desde el día 1. Si no estoy en blanco desde el día 1, trabajo en esto, no existe nada. Y después tenemos la forma de trabajo por equipo, que ya acá este es el único que no tiene nada que ver con el tema del tiempo,
sino con el tema de la cantidad de personas que trabajan. El trabajo en equipo se refiere a un grupo de personas que realiza un trabajo en donde todos cobran el mismo sueldo, sin importar si una persona trabajó más o trabajó menos. ¿Cómo es esto, dirán ustedes? Un montón de personas que trabajan haciendo algo, todas cobran por igual y no importa si una trabaja un poquito más o un poquito menos. Lo gráfico de esto, ¿has visto alguna vez la gente que corta el pasto? Que se ponen 4 o 5 en hilera y van todos cortando el pasto en la ruta, en la banquina, lo que sea. Bueno, ahí tienen un trabajo en equipo. Capaz que uno corta un poquito más de pasto que el otro, o el otro se le ha roto la máquina y se ha quedado ahí dando vueltas y el otro sigue cortando. Todos cobran por igual, así sea que uno trabaje más o otro trabaje menos. Esa es otra forma de contratación de trabajo por equipo. Yo siempre tiro ideas absurdas, por ejemplo, que ustedes armaran el día de mañana un equipo de trabajo y donde digan, bueno, nosotros vamos a darle facturas, como quieren que hagamos con el monotributo, como si fuese una locación de servicio, pero vamos a conformar un equipo de trabajo, en donde somos 8 personas rotativas. Todos vamos a cobrar lo mismo, pero no vamos a estar cumpliendo un horario como el que ustedes. Entonces ustedes son los que manejarían en última los horarios laborales y cobrarían todos por igual, así sea que uno trabaje más o otro trabaje menos. ¿Entienden la idea? Entonces tienen que poner creativos para hacer esas cosas. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar con el tema de derecho laboral.